Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Mixto por un tiempo de 15 minutos. Buenos días, señora presidenta, señor consejero, medios de comunicación. Expresar mi descontento que se haya iniciado la comisión a sabiendas de que 2 de los 4 portavoces en esta área no estábamos presentes. Entiendo que la agenda de todos es muy importante, pero no llegamos porque ha fallado el avión, que es un asunto consustancial a nuestro hecho territorial, ¿no? Lo digo porque me hubiese gustado escuchar al consejero, aunque conozco sus argumentos, porque me he leído la memoria económico-financiera y he seguido las comunicaciones en prensa y aproximadamente puedo entender lo que ha podido hacer, ¿no? Dicho eso, decir lo siguiente. Este presupuesto se hace en un contexto económico que es el que ha presidido los últimos años en materia presupuestaria. Se ha impuesto la política de austeridad en la Unión Europea, en España y en Canarias. Lo hacemos en un contexto de una financiación autonómica que nos trata de forma indebida y conocemos los antecedentes en la materia. Lo hacemos también con una ley de presupuestos en tramitación en las Cortes Generales que evidentemente no es la mejor ley para Canarias. Y lo hacemos en el marco del plan de estabilidad, y esto sí que es determinante, que solo permita a esta comunidad autónoma el 1% en relación al déficit autorizado y hasta el 14,1% de endeudamiento máximo en función a nuestro PIB. Sobre el primero de los parámetros, el 1%, en teoría se ha distribuido de manera equilibrada entre todos los territorios del Estado, porque el pasado año tuvimos la mala fortuna de que se hizo de manera asimétrica y se perjudicó a los que cumplieron y se favoreció a los incumplidores. Este año el escaso déficit autorizado del 1% del PIB, 422 millones para más señas, es el que se autoriza a esta comunidad en función de nuestro PIB y teóricamente al conjunto de las comunidades autónomas del Estado español. Sin embargo, la deuda máxima sí que se distribuye de forma asimétrica e injusta. Se permite a las comunidades más endeudadas irse al 29, al 31% del PIB en deuda y a nuestra comunidad se nos pone un techo del 14,1%. Por lo tanto, contexto de austeridad, de una financiación autonómica injusta, de unos presupuestos que nos maltratan, pero unas reglas en relación a la elaboración del presupuesto, insisto, de un déficit del 1% muy escaso, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas soportamos prácticamente el 38% del gasto corriente y no tenemos más allá del 15% del déficit para el conjunto del Estado, y una limitación discriminatoria en los niveles de endeudamiento a las comunidades como la nuestra, donde los límites están en el 14,1%, cuando hay comunidades, insisto, que se van casi al 30%. Lo hacemos además la norma presupuestaria hace un escenario macroeconómico para el próximo año que paso a describir. Algunas cosas me parecen razonables, otras me parecen aventuradas, ¿no? En relación a la evolución del PIB, el presupuesto dice que el PIB del próximo año estará en el 0,9%. A nosotros nos parece que eso pudiera ser razonable, vistas los antecedentes de la economía canaria, vista la situación de las valoraciones que hacen agencias, el propio Gobierno de España. Nos parece que es un aumento creíble. Cierto es que se hace sobre la base de uno de los sectores económicos determinantes en Canarias, que es el turismo, y exactamente en relación al turismo extranjero, que, como saben, tiene un repunte, primero porque somos un buen destino, pero también porque existe una derivación de turistas extranjeros, de destinos hoy en crisis, fundamentalmente los procedentes de los países árabes. De manera que creceremos en torno a esa cifra, aunque hemos de decir que, como ya hemos visto en otras ocasiones, los datos macroeconómicos tienen a veces poco que ver con los datos de la economía real, sobre el empleo, sobre la capacidad adquisitiva de la familia, porque ya en el año 11 nuestro PIB se fue al 1,7 y, sin embargo, el paro siguió aumentando de manera notable. Lo que sí que no queda duda ni en el documento del Gobierno ni en los análisis que se puedan hacer desde fuera es que asistimos a un año próximo donde la demanda interna decisiva para el crecimiento económico y para el bienestar está hundida. Y está hundida la demanda interna pública y privada, en consumo y en inversiones. Y este es un tema muy relevante porque esto es lo que va a hacer que el crecimiento
no se reparte ni el crecimiento vaya a ser sostenido y sobre el conjunto de las actividades. Por lo tanto, nos preocupa mucho el hundimiento de la demanda interna. Nos preocupa mucho la falta de crédito. Fíjense los datos de crédito. A pesar del saneamiento de la banca, los 60.000 millones enterrados de dinero público, los otros 60.000 de crédito, miren cómo está el crédito en Canarias. En el año 12 cayó el 10,3%. En el año 13, en lo acumulado hasta ahora, en el 12,8%. Es decir, no hay crédito bancario. Y sin crédito bancario es difícil la inversión privada y es difícil el consumo de la familia. De manera que estamos con una demanda interna deprimida y sin crédito. 10. Hemos ido empeorando el crédito bancario. Se suponía que el proceso de saneamiento, de reestructuración bancaria, una de las claves estaba en salvar la cuenta de resultados, pero poner crédito en circulación. Insisto, en el año 12 el crédito en Canarias cayó el 10,3% y a septiembre del año 13 en el 12,8%. Es decir, que tenemos un parámetro ahí que va a ser muy complicada la situación de la economía. En relación al tema del paro, la última EPA nos da el 35,12%. En términos absolutos, la peor cifra de toda nuestra historia. 35,12%, 2 puntos por encima de las previsiones de la ley de presupuesto vigente para este año. Cierto es que nos queda el último trimestre, que puede ser bueno, o esperemos que sea bueno, aunque me parece que va a ser difícil que las previsiones del 33,2% de paro que establece la ley de presupuesto vigente se mantenga. Porque, insisto, la tercera oleada de la EPA nos ha colocado en el 35,12%, en 393.000 desempleados. Nuestro primer problema, nuestro más grave problema, al que debíamos dedicar todos los esfuerzos. Sobre la valoración de este presupuesto. Primero, una cuestión es la contabilidad, la formalidad, el tecnicismo y otra es la realidad. Y este presupuesto va a hacer que el próximo año el Gobierno de Canarias disponga de menos recursos que el año que acaba. Porque han hecho una comparación de presupuesto inicial con presupuesto inicial y no han considerado que en términos políticos, de gasto público, de compromiso, de bienestar, los 206 millones de la Ley de Crédito Extraordinario. Sé que me van a decir que hay que comparar presupuesto inicial con inicial, pero en términos políticos, en términos ciudadanos, en términos de servicios públicos, en términos de inversión, usted tiene que contabilizar el presupuesto inicial y los 206 millones de euros de una ley de crédito extraordinario que comprometió gasto para este año e inversiones para este año. De manera que, en sentido estricto, este presupuesto no solo no aumenta un punto, sino que baja 2. El próximo año, el Gobierno de Canarias, si no lo remedian la tramitación parlamentaria, y no será fácil, dispondrá de 134 millones de euros menos que en el año 13. He hecho un análisis del Departamento de Sanidad, por poner uno de el que más consume presupuesto, el 40%. El Departamento de Sanidad tendrá el año que viene 46 millones menos disponibles para el desempeño de sus funciones. Y esto es incontrovertible. 46 millones menos, porque tenía el presupuesto inicial, se le añadieron 76 millones en la Ley de Crédito Extraordinario y ahora se incorporan 29,9, es decir, 46 millones menos. Ustedes lo presentarán como quieran y yo entiendo que la formalidad es la formalidad, de presupuesto inicial a presupuesto inicial, pero lo que es incontrovertible es que los 206 millones de euros, gracias a la flexibilización de los objetivos del déficit, se han inyectado afortunadamente, y nosotros los defendíamos, en el gasto público de esta comunidad, para mejorar los servicios, para mejorar la deuda, para mejorar la inversión. Por lo tanto, dispondremos de 134 millones menos el próximo año. Dice, no, es posible que se produzca un crédito extraordinario. Pues si se produce, se añadirá al presupuesto inicial. También advierto que el año pasado había unas tensiones terribles en relación al déficit español y era altamente previsible que la Comisión Europea revisara el déficit para España, como se hizo a principio de año, en el primer trimestre, aunque el Gobierno lo notificó y lo repartió tarde y mal. Me refiero al Gobierno español. Por lo tanto, nosotros sostenemos que este presupuesto, el del año 14, el que hoy se nos presenta y que no he escuchado yo aquí en vivo por esta circunstancia comentada, pero que está en los papeles y en las ruedas de prensa del señor consejero, es un presupuesto que no va a disponer de más recursos que el año anterior. No va a haber más recursos para los servicios públicos ni para la inversión. Nosotros
Sostenemos que este es un presupuesto que no ayuda frente a la crisis, que no va a estimular la demanda, que no hay ninguna medida de estímulo económico contrastable, que no va a ayudar a mejorar los servicios públicos deteriorados. Y lo digo con tristeza, y otra cuestión es el margen que tenga el Gobierno, que luego entraremos a hablar si hay más margen, pero esto es lo que hay. Este presupuesto es igual que el de Rajoy, de la misma naturaleza, inspirado en la misma lógica política, en la misma lógica económica, el de la austeridad, el de los recortes, el de la consolidación presupuestaria que ha impuesto Bruselas y ya han seguido Gobierno de España y de Madrid. Es de la misma naturaleza. Ni el presupuesto general del Estado servirá para reactivar la economía, para ayudar a la demanda interna, para mejorar los servicios, sino todo lo contrario. Miren ustedes, el panorama que se cierra sobre nosotros es 35% de paro. Los trabajadores privados perderán, porque lo dice el presupuesto en el año 13, el próximo año perderán también capacidad adquisitiva, porque los salarios privados están bajando. Los salarios públicos se congelan y pierden capacidad adquisitiva. Las pensiones de la Ley de Presupuestos del Estado, con el 0,25 dichoso, pierden capacidad adquisitiva. Aquí 2/3 de la población estarán peor el próximo año que en este. Y esos 2/3 de la población, pues estamos hablando de mucha gente que son las que determinan luego la demanda. La demanda es quien mueve la economía. Si la gente no consume bienes y servicios, difícilmente se producen bienes y servicios y este estancamiento que estamos viendo. Por lo tanto, creemos que este es un presupuesto de más de lo mismo, de la misma naturaleza que el presupuesto estatal, de la misma naturaleza que el presupuesto europeo. Un presupuesto inspirado en la austeridad, en los recortes, en trasladar el daño de esta crisis a los enfermos, a los pensionistas, a los trabajadores. Sobre la estructura de ingresos, y aquí van unas cuantas preguntas al señor consejero. Primero, las transferencias corrientes aumentan del Estado a la comunidad autónoma. Cierto es que por las liquidaciones, pero lo digo para que seamos claros. Es decir, aunque la participación de Canarias en los fondos de financiación autonómica que nos corresponde bajan, como hay liquidaciones de ejercicios anteriores, el balance es 2,7 más. El año pasado fue menos 6,5. De manera que, digamos que las transferencias, y esto lo dirá el PP seguro, las transferencias corrientes del Estado a la comunidad autónoma aumentan en más 2,7, cuando el año pasado bajaron el 6,5. Cierto es por por asuntos de liquidación de ejercicios anteriores. Lo digo por describir el tema y para no dejárselo solo al PP. Hay que explicar que hay una bajada de la recaudación a pesar del aumento de impuestos y a pesar del repunte de la economía. Cierto es que el IGIC sube un poquito, el AYEN sube un poquito y también por las liquidaciones al final pierde. Pero en el resto de las figuras impositivas, a mí me sorprende que caen prácticamente todas. Se supone que el consumo debía reactivarse algo, pero aquí aparecen todas en retroceso. Es decir, transferencias corrientes aumentan, impuestos y tasas, tributos en general, baja. Y luego unas cuantas preguntas. ¿Qué pasó para que el impuesto a los depósitos bancarios pasara a aumentar un 146% del presupuesto del año pasado a este? ¿O hubo un mal cálculo? Porque las perras depositadas son menos, ¿no? Nosotros hemos analizado la evolución de los depósitos en los bancos, hay unos 22.000 millones en depósitos, hemos perdido casi un 8% de depósitos bancarios, y sin embargo el impuesto teóricamente recauda un 146%. Estamos hablando del depósito, el impuesto a los depósitos bancarios. Recuerdan esta polémica, que luego el gobierno español se sacó de la manga una ley, le puso tipo cero, y ahora los que tenemos este impuesto vivo tenemos derecho a que el gobierno compense a las comunidades que lo tenían previamente aprobado. Pero no sé por qué pasamos, más que duplicamos los ingresos, cuando los depósitos bajan, o hubo un mal cálculo, o no lo sé. Esta es una pregunta que le hago al señor consejero, ¿cuál es la razón por la que la previsión de ingresos de este impuesto pasa, creo, de 30 millones a 71? Tampoco sé por qué se reduce el impuesto a las grandes superficies, pasa de 8,5 a 100.000. ¿Qué pasó ahí? Que no lo hicieron, no se aplicó. En la previsión de ingresos del año 13 estaba 8,5 millones y ahora aparece 100.000 euros. Un bajón importante, como se puede observar. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Y luego hay una cuestión que sí quería pedir explicaciones, porque ustedes hicieron mucha propaganda, y es la referida al impuesto de los envases. Ustedes dijeron en la ley de presupuesto que iban a poner un impuesto a los envases y que eso iba a suponer 35 millones. Se comprometieron a traer una ley al Parlamento para crear este impuesto, no lo han hecho.
Han renunciado ustedes a esto porque esto pone en evidencia lo que en alguna ocasión hemos dicho desde el Grupo Mixto, desde Nueva Canaria, y es la política errática en materia fiscal de este Gobierno y la falta de claridad. Por cierto, cuando toman una decisión la santifican y parece perfecta, y luego queríamos explicaciones qué pasó con el impuesto de envase, que representaba 35 millones y no se ha hecho nada sobre este tema. Nosotros seguimos insistiendo que los ingresos evidentemente son insuficientes y creemos que hay que seguir insistiendo en modelos fiscales alternativos, modelos fiscales más progresivos. Sabemos el margen que tiene esta comunidad, lo analizaremos y presentaremos las propuestas pertinentes en la persecución del fraude y en la exigencia también a los poderes del Estado a una auténtica reforma fiscal que haga más progresiva la imposición en España. Porque en España se paga menos, 10 puntos menos que la media de los países de la OCDE, pero pagan más los de siempre, los trabajadores y los consumidores. Aquí los que no pagan son los ricos, los superricos, las grandes fortunas, los que tienen mucho. Esos son los que no pagan. Y cuando pagan, pagan poco. El impuesto de sociedades de las grandes entidades, que sé que no depende del Parlamento de Canarias, sino de las Cortes Generales, pone en evidencia este tema. Por lo tanto, en relación a los ingresos, ese conjunto de consideraciones. En relación a los gastos, cosas muy de orden general. Es evidente que se reduce la inversión en 33 millones, el 5,5%, pero eso se acumula a una pérdida de 247 millones en inversión del año en curso, que fue del 29%, de manera que la capacidad de impacto de este presupuesto en la reactivación, en la demanda, es muy reducido y eso se pone en evidencia una vez más en este tema. En el tema de I+D+I sí tengo interés que nos aclaren los 12 o 25 millones, no he podido ver toda la documentación en relación a este tema. Supongo que son créditos, ¿no? Son créditos a emprendedores en relación, me refiero al aumento del I+D+I. Créditos y fuentes vinculadas al famoso programa de parques tecnológicos que ha ido evolucionando en los últimos 5 años y yo ya no sé dónde están y a qué se dedican, cuánto se ha ejecutado, cuánto ha ido a cemento y cuánto ha ido a talento. Esto no lo sé ya. Es difícil seguir el tema de los parques tecnológicos. Quisiera saber este tema porque aquí hay un asunto que nos inquieta, que nos preocupa, que paralelamente se apunta a esto como una mejora en la norma presupuestaria, aparece un auténtico desmantelamiento del ITC, donde efectivamente, como algunos anunciábamos en el pleno pasado, y negó la consejera en el pleno pasado ante todas sus señorías y medios de comunicación, pues efectivamente la ley de presupuestos se quita de media la mitad de la plantilla del ITC, según he podido observar en las plantillas de personal. Concretamente, 89 trabajadores del ITC. Quisiera también, por lo tanto, sobre este elemento estratégico, es decir, ya lo decíamos el otro día a la consejera, es decir, el presidente se llena la boca un día sí y otro también, hablando de la economía inteligente, de la economía del conocimiento, de la necesidad de la transformación de la estructura productiva, de añadir valor a nuestras actividades, y luego hacemos cosas como estas, ¿no? Que yo quiero ver cuál es la explicación que tiene y si, bueno, se confirma el presupuesto de que reducen a la mitad los efectivos del ITC, tal como temían los propios trabajadores y una parte de la opinión pública que ha ido tomando conciencia sobre este tema. Quisiera saber este asunto. En definitiva, porque ¿cuánto me queda, Presidenta? Pues no tomé. Estamos acabando. 2 minutos. 2 minutos. Señor consejero, luego hablaremos, si tenemos más oportunidades, de si hay más margen. Pero con estos presupuestos no se ayuda a la crisis económica, no se sale de este atolladero, no se contribuye a mejorar la demanda, no se contribuye a a mejorar los servicios públicos que están en deterioro. No se contribuye. Esa es nuestra percepción. Estos presupuestos son presupuestos que consolidan los recortes. Son presupuestos que, con el crédito extraordinario en la mano, tienen 134 millones de euros menos de disponibilidad para el Gobierno de Canarias y sus instituciones en el desempeño de sus funciones, sean de gasto o sean de inversión. Reconocemos la recuperación del presupuesto del 2012 en materia de política social. En el 2012 se rebajaron 16,6 millones. 2 años después volvemos al mismo presupuesto inicial del 2012 en materia de servicios sociales. Y reconocemos un avance modestito, pero un avance en materia de educación, y creemos que la orientación de esos créditos adicionales, de en torno a 15 millones, porque otros estaban asumidos
en el crédito extraordinario, van a políticas que a nosotros nos parecen bien. El tema de comedores, el tema de infancia, hay 3 o 4 actuaciones que esta tarde las vería mi compañera Carmen con el consejero y vicepresidente y consejero del ramo. En definitiva, estas son algunas consideraciones de orden general al texto de la ley. No me he referido de forma intencionada porque no me daba tiempo y me parece más relevante esto, al departamento sobre el que querría decir algunas cuestiones en la segunda intervención. Bueno, supongo que los departamentos, ¿no? Gracias, señoría.